va y puedes ver la mínima cosa de información. ¿Tiene solo una entrada o...? Visita sorprendente en el mirador y paseo por el sitio arqueológico Nakbe. Resumen: queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, finalmente tuve un emocionante encuentro con los míticos gemelos Hunahpu e Xbalanque. Por la tarde, regresamos a la pirámide La Danta para ver el atardecer en la cima. Después de la deliciosa cena, pasamos la última noche en este campamento preparándonos para la caminata a nuestro siguiente destino, el sitio arqueológico Nakbe. El cuarto día de nuestro viaje empezó con este desayuno preparado por Yadira: ejote con huevo y tomate, frijol volteado y 3 tortillas. Necesitábamos comer bien porque el camino para Nakbe es largo. Después del desayuno, tuvimos una visita sorprendente. Pues por lo menos para mí, vino un tucán. ¡Qué bonito! Fue la primera vez que vi a un tucán fuera de los zoológicos. Todos los que estaban en el lugar se emocionaron con esta ave. En el campamento vimos otras aves como pavos, y estas aves llegaron cerca de donde estaba el tucán. Mientras estábamos fascinados por el tucán, llegó don Santiago con las mulas. Ya empieza nuestra caminata. Esta es la mula que me llevará hoy. Parece que tiene un poco de sueño. Contaré mucho contigo. Muchas gracias. Otras mulas también estaban listas. Entonces vamos. Me dio tristeza de salir de este campamento. Me acordaba mucho del encuentro con los gemelos. Pero ¿qué puedo hacer? Entonces vamos. Creo que estando encima de la mula, junto con Yadira y don Santiago, alivió un poco la tristeza. Si hubiera salido del campamento caminando solo, me habría sentido mucho más triste. Entonces, a Nakbe. Igual a las anteriores caminatas, hay que pasar la selva para llegar a Nakbe. La última vez que monté en la mula, me dio mucho sueño y no pude estar tanto tiempo encima del animal, y tenía que bajar. Acababa de almorzar. Pero esta vez, como era por la mañana, el aire estaba fresco y era divertido pasar entre árboles con la mula. Como nuestro viaje fue durante la época seca, el camino también estaba muy seco. Eso nos ha ido mucho. Viendo este camino, pude imaginar qué tan difícil será caminar acá cuando llueve. A las 10:47 llegamos a una de las estructuras de Nakbe. Están bien tapadas. Según Eddie, una función de la ciudad de Nakbe fue producir las cerámicas y los códices para exportarlas a otras ciudades cercanas. Esta fue la estructura para ceremonias.
Y esta fue una habitación para la élite administrativa Esa es y habitación. gobernante. O sea, eso es todo. Habitaciones, sí. Una habitación. Puchimo. Hay otra acá, pero estaba tapada. Este estuco es original. Está muy Y las bien camas conservado. o donde se dormían también estaban estucadas. Según Eddie, aunque este lugar es más antiguo que los de El Mirador, está mejor conservado. Fueron construidos unos 800 años antes de Cristo, durante el periodo preclásico medio. Nakube se construyó como el primer poder político, y cuando Nakube tuvo su decadencia, El Mirador creció y floreció. Se convirtió en la capital del reino Kan. Salimos del lugar y esta es la escena alrededor de la estructura. Hay mucho sol y mucho calor. Cerca de este lugar había una pirámide de aproximadamente 35 centímetros de altura, pero la textura se deterioró. Subimos acá para llegar a este templo ceremonial. Este edificio era más alto, pero se colapsó. Los arqueólogos pusieron piedras pequeñas para proteger y prevenir más deterioro. Entonces, las piedras grandes son originales y las pequeñas fueron colocadas después para su conservación. Salimos del edificio. El edificio entero se mira así. Y estas son las gradas para subir a este templo. Acá aún se siente que el mirador no está tan lejos gracias a esta señal. Seguimos entre mucho viento y calor. Ya estaba cerca nuestro destino, el campamento de Nakube. Caminar dentro de la selva es mejor que en el campo a esta hora, porque los árboles nos protegen de los rayos del sol y nos ofrecen la frescura. Ya estamos llegando al campamento de Nakube. Y acá estamos. Acá está la cocina. Y esta es la casa donde viven los trabajadores que se quedan por varias semanas o meses en el campamento. Lastimosamente, este campamento no contaba con las hamacas como los de El Tintal y El Mirador. No soy un gran fan de las hamacas, pero también sentí que hacían falta por el ambiente. Descansamos y comimos estos pedazos de sandía, refresco y luego un sándwich, un paquete de galletas saladas y después otra fruta, melón. Salí a ver qué hay en el campamento. Necesitaba ir al sanitario también, que estaba algo lejos. Aquí dice los caballeros. Entonces supuestamente hay baños para hombres y mujeres separados. Así lo pensé, pero miren bien esta señal. Detrás de la de caballeros hay una señal que dice damas. El inodoro es así. Como otros campamentos que visitamos en este viaje, está bien mantenido y limpio. Las duchas están para este lado. Hay que juntar el agua en las cubetas para bañarse. Cuando llegué esta vez estaba ocupado. Y acá están nuestras carpas para esta noche.
Después de descansar en el campamento, salimos para visitar el sitio arqueológico Nakube. Estaban trabajando arduamente los sonpopos, llevando alimentos a su hogar. Me imagino que los ancestros mayas vieron incontables veces los sonpopos, y esas experiencias resultaron en las escenas en donde los gemelos les ordenaron traer las flores de los señores de Xibalbá. Llegamos a esta estructura donde se procesaba pedernal. Es un tipo de piedra que se usa para encender el fuego y para fabricar herramientas. Luego visitamos este hoyo. Existían varios hoyos como este para guardar el agua y granos. Bajé al fondo del hoyo con el apoyo de este palo de madera. Ya. Dentro del hoyo, que era bastante grande y espacioso, había varias criaturas como esta salamandra. ¡Se escondió! Y muchas arañas. Las paredes dentro del hoyo eran así. Y también encontramos una ranita. Por supuesto, las lombrices estaban acá. Saliendo del hoyo, visitamos las habitaciones residenciales. Todas estas son habitaciones. Qué bonito se escuchaban los cantos de las aves. Entremos a la habitación. Acá vivían los ancestros mayas hace miles de años. ¿Lo pueden creer? Visitamos otras habitaciones subiendo acá. Aparte de las piedras, usaban palos y madera para construir las estructuras. La vista desde la habitación es así. Y acá está la parte atrás de la habitación. De nuevo, encontramos a los monos, y como los otros con quien nos habíamos encontrado, querían tirarnos las ramas. Este camino ya existía hace miles de años. Se llama Sakbe, que significa el camino blanco en el idioma quiché. Y como el nombre lo indica, al camino aplicaron el estuco. Según Eddie, debajo de la tierra aún se encuentra el camino estucado. Miramos esta estera. Pues un fragmento. Eddie dijo que no sabemos casi nada sobre esta estera, porque los arqueólogos no han podido descifrar los textos escritos sobre ella, además de que los textos son muy borrosos. Llegamos al juego de pelota de Nakube. Es más pequeño que lo de El Tintar que visitamos en el primer día. Mirando de esta manera, podemos ver los dos lados del campo. Disfrutando la vista y de nuevo pensando en el Popol Vuh, aparecieron estos monos que, según el libro, son los habitantes de los bosques. Entonces, estos encuentros tienen bastante sentido. Seguimos el camino y encontramos cascarones de la pupa de chicharra. Como había muchas cosas que nos llamaban la atención, pocas veces dimos cuenta de estas. Caminamos. Me di cuenta de que hay muchas estructuras cubiertas acá. Viendo estas estructuras y objetos que la naturaleza ha creado, como estos hongos y esta señal. Luego fuimos a la pirámide, donde íbamos a subir para ver el atardecer.
Para llegar a la pirámide, teníamos que cruzar el campamento porque está situado del otro lado en donde acabamos de visitar. La pirámide se llama simplemente número 1 o estructura número 1. Subimos esta grada. Llegando, empezó a llover. Fue la primera lluvia desde que iniciamos el viaje. Así entramos debajo de este techo de lona. Como pueden escuchar, llovió muy fuerte. Pero al esperar un rato, se calmó la lluvia y seguimos el camino. Pero seguía lloviendo y era más difícil caminar, especialmente subir esta grada porque estaba muy resbaloso. Pero sí, finalmente llegamos. ¡Qué bonita pista! ¡Valió la pena! Miramos este arco iris. Allá está el Tintán. Y para allá se mira la Danta y el mirador. Escuchando los cantos de los animales, aves e insectos, disfrutaba el flujo del tiempo, de nuevo pensando en muchísimas cosas. Después del atardecer, regresamos al campamento. Ya nos esperaba la deliciosa cena, siempre preparada por Yadira. Macarrones, arroz, repollo y por supuesto tortillas. Aquí se ubica nuestro campamento. Me sentí feliz porque aún sabía el nombre de El Mirador, que quiere decir que no estaba tan lejos de los gemelos. Pero el día siguiente íbamos a regresar al campamento del Tintán. Poco a poco estaba alejándome de los gemelos. Entré a la carpa y preparé mis cosas para salir temprano el próximo día. Continúa.